buenas tardes República Dominicana, gracias por estar con nosotros. Iniciamos Sol de la Tarde, son ya las 2:37 minutos en Acena, don Aníbal Herrera. Bienvenido, Aníbal, buenas tardes. Buenas tardes, Ángel, buenas tardes a doña Consuelo, que está con nosotros aún en la distancia. La vamos a tener dentro de poco, ¿no? Por la línea telefónica. A través de la línea telefónica. Buenas tardes también, como siempre, a los amigos oyentes, ¿no? Y a los televidentes. Así es. Miren, señores, aquí estamos. En la tarde tenemos mucha información. Hoy sí hay información. Debemos hacer un refrescado de lo que es el balance internacional. Lo de España en menos de 24 horas, casi 250 muertos. Así es. Y la situación, dice la autoridad española, no ha tocado el peor momento. La situación es crítica en España, muy dura, muy dura. Y debemos también refrescar los datos de República Dominicana, además del escenario internacional. Vi una entrevista hace un momento que ojalá la gente con vinculación al sector médico, al sector sanitario, como dicen los españoles, ¿verdad? Sector que elabora médicos, paramédicos, enfermeros, enfermeras, al señor Stephen Hans. Él es el director federal para Estados Unidos de drogas y alimentos. En una rueda de prensa hoy, acompañando a Donald Trump. ¿Sabe que Donald Trump casi me convenció hoy de que debemos reelegirlo? No me diga. Pues sí, hermano, casi me convenció. Estuve a punto de decir, ¿tiene mi voto? Bueno, me arrepentí, me eché para atrás. El señor Hans dio una descripción del avance investigativo científico que ha tenido la comunidad norteamericana. Dijo que más de 17,000 profesionales en este momento se encuentran concentrados 24 horas en conseguir una medicina. Te voy a decir por qué me convenció Donald Trump. Yo he dicho muchas veces por estos micrófonos que ha de comerse la tierra, desde que se comenzó a debatir el tema y que China dijo no hay posibilidad, bueno, en febrero, no hay posibilidad de obtener una vacuna en menos de 18 meses, dijo China. Y yo dije, debíamos concentrarnos en más que buscar una vacuna, en buscar una cura. Sin embargo, ya ellos dijeron que sí, que encontraron la vacuna y de hecho la van a masificar, van a producirle masa, ya la aprobaron, ya dio resultados y fue antes de los 17 meses. No, antes de 3 meses tienen ya un prototipo, pero hoy vi a la autoridad china referirse de que quieren mantener un ejercicio de pruebas antes de la masificación. Quieren todavía tomarse un poco más de tiempo. Sin embargo, mi teoría, la mía, que ni soy médico, ni científico, ni vaina de esa, escupe el micrófono aquí nomás. El gobierno norteamericano ha focalizado el interés en la cura. O sea, en que si tú estás afectado, poderte suplir una medicina que te cure del coronavirus. Mientras que los científicos andan buscando una vacuna, la vacuna tendría que ser probada en personas no infectadas. En el sano es que hay que aplicarle la vacuna, al sano. Realmente hacia allá debe ser la tendencia para que el sano permanezca sano permanentemente. Ahora, ante la crisis, para mí lo prioritario, más que la vacuna, era abordar a un medicamento para curar. Y fue la verdad que me sentí esperanzado cuando oí al señor Stephen Hans hoy referirse a que tienen prácticamente resuelto el tema de un medicamento. Sí, ya se habla de que el genoma del coronavirus descubierto por China, ya fue descubierto de manera total y partiendo de ahí y puesto a la disposición de todo el mundo científico. Sin miramiento, se puso a la disposición de todos los países. Sí, correctamente. Yo pienso que los avances han sido, bueno, partiendo de los parámetros que dieron inicialmente, han sido meteóricos para beneficio de la humanidad, pero aquí el tema fundamental, Ángel,
primero rogarle a Dios que pronto se descubra esta cura definitiva, incluyendo también la vacuna, porque este virus, y hay que tenerlo muy presente, va a seguir mutando. Este no es más que el primo del H1N1, del H1N5. Y de los anteriores coronavirus. De los anteriores coronavirus. O sea, es la mutación que se produce, la mutación genética, y debemos estar preparados para ello. Ahora, mientras eso pasa, lo que se requiere de la gente, en lo que más énfasis se ha estado haciendo y debe de hacerse continuamente, es en la necesidad, en el imperativo de que si usted no tiene que salir de su casa, quédese en ella, quédese en casa. En una familia, limiten la salida a uno de sus miembros. Si acaso alguien debe de salir, que sea una misma persona, porque esto da un mayor control, las medidas de higiene. Pero sobre todo, todavía en la noche de ayer, en la zona oriental de la capital, o en el municipio de Santo Domingo Este, porque no nos acostumbramos. Sí, Aníbal, actualízate. En la avenida España, a todo lo largo de la avenida, habían vehículos parqueados uno detrás del otro, como se hace normalmente. Esa es una avenida. ¿Musicones? No, vehículos privados que se juntan ahí en la avenida España para compartir. Y tú veías a la gente como si fuese un día cualquiera. Entonces uno se pregunta, pero ¿hasta dónde puede llegar el grado de inconsciencia de la gente? O sea, ayer compartíamos con ustedes un caso para llevar al ánimo de la gente la necesidad de uno protegerse. Entonces, yo la verdad que veo esto estupefacto y solamente le pido a Dios que nos ilumine, que nos haga entender la gravedad de lo que está pasando. Señores, esto no es un juego, esto no es un ensayo, esto no es un guión. Lo que está pasando es real. Gracias a Dios, a la República Dominicana no nos ha tocado como España, como a Italia, como a la misma China, como a todos estos países de Europa. Gracias a Dios que no nos ha tocado. Y no tiene por qué tocarnos si nosotros tomamos las medidas, si seguimos las orientaciones del gobierno, las medidas que están tomando las autoridades, que necesariamente ameritan de la cooperación, de la solidaridad de cada uno de los dominicanos. Cualquier medida que nosotros podamos tomar es imprescindible, pero lo fundamental es usted permanecer en la casa. Así es. En este momento estamos tratando de contactar a nuestro buen amigo Elpidio Báez o al buen amigo... tenemos a Elpidio en la línea número 2 porque estamos a la espera de que en cualquier momento se dé inicio a los trabajos estaba programado para las 2 de la tarde. De la Cámara de Diputados para conocer la solicitud de convocatoria de emergencia nacional que fue aprobada a unanimidad en el Senado de la República. Así es. Buenas tardes, Elpidio. ¿Cómo está usted, diputado? Excelentemente bien y sobre todo cuando converso con ustedes. En escena Aníbal Herrera. Y el patrón Ángel Acosta. Y Aníbal Herrera en escena por la vía telefónica doña Consuelo Despradel. Esa es mi jefa. Mira, Elpidio, sí. Estamos todos en expectativa, hemos visto las diligencias legislativas que se hacen en función de los bloques legislativos, reuniones, acuerdos para producir una aprobación de inmediato esta tarde, a primera hora de la tarde. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo han avanzado las conciliaciones? Mira, ya los legisladores nos estamos reuniendo y estamos a la espera de que el presidente de la Cámara de Diputados y el bufete directivo se instalen y abran los trabajos de la Cámara. Ya la mayoría estamos esperando ya solamente en ese momento. El quórum se forma tan pronto el presidente abre y pasamos pero la mayoría de los legisladores ya estamos en la Cámara. Ok. Sí, esperando solo ese momento. Usted sabe que a partir de que anoche los principales líderes del país hablaron sobre el tema, dándole apoyo a la decisión tomada por el presidente de la República en su función de jefe de Estado. Entonces, lo que aconteció en el Senado
me parece que será aprobado sin mayores contratiempos en la Cámara de Diputados. Sí, nos llamó la atención en la mañana de hoy el pidió que voceros de la Fuerza del Pueblo, de FUPU y algunos PRMistas, no todos, estaban planteando que el Senado se excedió en extender el plazo para la emergencia a 25 días y que eso parece que entre ellos era un motivo de tranque. ¿Cuál ha sido el devenir con esta situación? A mí me parece que en sentido general la iniciativa para declarar el estado de emergencia no tendrá mayores contratiempos. Pueden aparecer voces que cuestionen, por ejemplo, ese tema, de que en lugar de 15 días se extendió a 25 días, pero recuerda que el presidente de la comisión designada en el Senado es médico, es un legislador con mucha experiencia, pero además es un médico reconocido. Entonces, ahí entra ya lo que son los criterios de tipo científico. Y nosotros los políticos debemos tener cuidado y debemos ponerle atención a las recomendaciones que hacen la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, que es la que está fijando a nivel mundial los protocolos para que los estados tomen las decisiones correspondientes. De modo que a mí me parece que ese es un punto que no va a dividir a los legisladores al momento de tomar esta decisión. Recuerda que lo que estamos hablando es de que se está declarando el estado de emergencia por 15 días, pero el Ejecutivo, dada la circunstancia, pudiera pedir una ampliación. Correcto, sí, claro, correcto. Por ejemplo, en Chile lo declararon por 90 días. En la mayoría de los países, el estado de emergencia no ha sido declarado solo por 15 días. Hay por 90 días, 60 días. El periodo de tiempo del estado, en Chile le llaman de alerta nacional, ¿verdad? De catástrofe nacional. Catástrofe, alerta nacional, depende hoy la Brasil configuración aprobó constitucional. esta situación para manejar la crisis que ya ellos están viviendo. Pero en ningún país se ha declarado el estado de emergencia por 15 días. No. ¿Por qué? Porque solamente el periodo de incubación del virus 14. Son 14. Yo creo que el Senado actuó con mucha prudencia, fijándolo en 25 días, ¿verdad? Sí. Pero lógicamente, hay una situación mundial, se trata de una pandemia mundial y aún no se ha determinado las repercusiones de que esta enfermedad está provocando. Porque ¿quién iba a pensar que en Nueva York, cuántos muertos lleva ya la enfermedad en Nueva York? ¿Y cuántos lleva en Italia? En Corea? En China se está estabilizando, ¿verdad? Sí, ya se estabilizó. Y se está reduciendo por ejemplo, los ¿verdad? enfermos, están saliendo los curados y los médicos están siendo retirados a sus respectivas provincias. Entonces, el sistema político de cada país va moderando las decisiones que son de carácter Pero el caso de China, constitucional. Después de 3 meses, el pidió. Correcto, además después de 3 meses de entrar en la China crisis. Tiene un régimen político que ahí se toman las decisiones y se ejecutan manu militaris. Sí. Es decir, allí lo que prima es el interés de la sociedad. Entonces ellos tomaron su decisión y la aplicaron de manera drástica, ¿verdad? Bien. Entonces los demás países donde hay sistema democrático hay un poco más de flexibilidad. Claro. Pero en Estados Unidos Donald Trump tomó una decisión. Sí, total y se aplicó, ¿verdad? Claro, hasta y militarizadas están ciudades como Nueva York. El pidió, cuando tengas una idea de cuál será la ruta a seguir, habilitada la sesión, aperturada la sesión, den un toquecito, hermano. Yo lo estaré llamando. Sí, tan pronto comience la sesión. Para que sea nuestro reportero desde el salón de reuniones de la Cámara de Diputados.
Para mí es un elevado honor. Cuídese, patrón. Encantado. Un placer. Ángel, es bueno destacar que precisamente por el espíritu del que daba cuenta el diputado Elpidio Báez, porque solamente el periodo de incubación del virus se da en 14 días, hubo un primer planteamiento de la bancada de que fuera por 30 días. Esto fue rebatido y yo te diría a ti que regateado, porque lo penoso de esto es no vi esa parte. que se toman este tipo de escenarios para tratar de sacar beneficio político. Sí. Y yo diría que politiquero, porque la política, viéndola como ciencia, no contempla eso. Entonces, partiendo de ese criterio, se propone primeramente que la emergencia sea de 30 días. Inmediatamente la bancada del PRM, encabezada por su presidente Paliza, comienza a regatear y a decir que no, que eso es demasiado tiempo. Oigan esto, que eso es demasiado tiempo, que en ningún lado se ha visto esto, cuando en otros países sabemos lo que ha pasado. De manera, yo diría que sabia, porque el planteamiento de Paliza y del bloque del PRM fue de 20 días. Es como el regateo famoso aquel. Entonces, se buscó un punto tema medio. De pugilato. Exactamente, lo redujeron o pretendieron reducirlo a un pugilato normal, a un regateo cotidiano, ¿verdad? Entonces, para buscar la media, exacto. Para buscar la media, entonces se planteó la alternativa de los 25 días. Y ahí parece ser como que para complacer el ego y el orgullo de los amigos de la oposición, ellos parece que vieron su orgullo menos lacerado y aceptaron que fuera 25 y no 30, como quien dice, ni yo te doblo el pulso, ni tú me lo doblas a mí. Exacto, una media. Una media. Y no debe ser así en las circunstancias actuales. En ese punto, y antes de que hablemos con la gente, a mí me llamó la atención que los dos discursos de los dos líderes de oposición, Luis Abinader y Leonel Fernández, también entraron en un ejercicio de politiquería. Uno, cuando plantea, como el caso de Leonel Fernández, que se le olvidó su condición de estadista, plantea una ley para fijar precios en los productos, lo cual es imposible. Y él lo sabe. Como intelectual que es, lo sabe. Como conocedor de la administración pública, lo sabe. Una ley no va a hacer nada aquí. Ponernos a discutir una ley para establecer la no variación de los precios de los productos de primera necesidad, la República Dominicana es una locura, en una economía abierta es un disparate, pero es politiquero. Tú vas a un mercado y dices, ¿está de acuerdo con que Leonel Fernández, con la propuesta de Leonel, que se fijen los precios por ley? Todo el mundo va a decir que sí, pero nadie va a reflexionar, pero eso es posible, no es posible, no, eso es politiquería. Igual que Luis, cuando dice, vamos a repartirle a los choferes de concho, a los guagüeros, 10,000 pesos, fijar 10,000 pesos para todos estos sectores informales, pero ¿cómo es posible? Porque ¿dónde tú tienes un levantamiento de ese sector? Cuando Luis sabe que hay una plataforma social que está definida para verificar dónde están ubicados los bolsones de pobreza, cuál es el primer quintil de la sociedad, dónde está cada sector social, y a través de esa ruta, que por suerte hoy José Ramón Peralta, ojalá y tengamos ese discurso, Lea, José Ramón Peralta aclaró cuál va a ser la vía, el mecanismo de llegarle a los sectores necesitados. Claro. Y usó esta expresión, las iglesias sí saben dónde está la gente que necesita de esto. Creo que salvaron la situación con esto, porque ya íbamos a comenzar a politiquear. Algo que me llamó la atención, producto de los dos discursos de anoche. Señores, fíjense cómo son las cosas de la vida. Esta era de la información y la comunicación nos da información, valga la redundancia, al instante. Cuando usted analiza, cuando usted repasa las medidas planteadas por el amigo Luis Abinader, por el expresidente Fernández, ustedes no podemos evitar darnos cuenta de que guardan mucha similitud, por no decir que son prácticamente las mismas medidas que tomara el presidente Nayib Bukele de El Salvador. O sea, aquel famoso copy-paste que se hizo con el Código Procesal Penal, parece que se hizo esta vez también con las medidas que plantearan post-factum. Ahí me viene mucho a cuento aquello de la posverdad. Sí. O sea, la posverdad. O sea, es muy manido el concepto, porque ¿cómo es posible que la oposición política
haga este tipo de planteamientos. Porque estamos en una época de política, es politiqueando que estamos. Yo esperaba, tú sabes que Pero es que no hubo creatividad. Tú sabes que yo esperaba anoche realmente propuestas que sí eran, que yo no sé por qué el gobierno no la tomó en cuenta, que la tomó, la están tomando en El Salvador en este momento. Claro. El caso, por ejemplo, de la factura telefónica. Decirle a una empresa que gana tanto dinero como la Telefónica Dominicana, mire, vamos a suspender el cobro del próximo mes, vamos a diferirlo para el futuro. Eso es una ayuda a la gente, que tiene que estar informada, comunicada, que va a tener reducción en sus ingresos. El sector eléctrico, que hoy tiene una generadora ganando cientos de miles de millones de pesos, pueden perfectamente posponer la factura del mes de marzo y de abril para cobrarlo de manera diferida en los restantes 8-7 meses del año. O sea, cosas como esa, yo te digo a ti, son politiqueras, sí, el que la proponga va a sacar beneficio, pero tiene un sentido. Pero hacer lo que hicieron los dos líderes de la oposición, a mí no me agradó, tengo que confesarlo. Vamos a comenzar el proceso de las llamadas y nos vamos después a la pausa y volvemos con la gente que esté interaccionando con nosotros. ¿Le parece? Comunícate